Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa, desde Bogotá transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 14:30 AM. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a los conductores de estos espacios, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, a Alejandra Herrero, a Alejandro Montaño. Y en producción saludamos a Juan Diego López, que hace estos espacios posibles. El día de hoy tenemos y traemos para ustedes un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo enseñar filosofía a través del cine, desde un panorama bibliográfico. Sabemos que el cine nos ha acompañado, o por ejemplo, a mi generación desde que éramos niños, y hablar de la relación que tiene el cine con la filosofía me parece muy interesante. Ustedes nos pueden ir dejando sus comentarios, sus inquietudes aquí en el chat para que nuestro invitado pueda irles respondiendo a través de este programa. Para eso nos está acompañando el autor de este texto, que se llama Lauro Zavala. Él es profesor de análisis cinematográfico en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. También es doctor de literatura hispánica. Ha diseñado más de 50 modelos de análisis semiótico, incluidos en una docena de libros sobre teoría narrativa y sobre el cine como herramienta de enseñanza. Él realizó una ardua investigación para la revista de investigación y pedagogía Praxis y Saber de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí en El Puente y le damos la bienvenida, profesor Lauro. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vale, perfecto. Antes de empezar, quisiera que usted nos comentara un poco cómo empezó usted a sumergirse en el mundo del cine. Bueno, como tú decías, en realidad creo que en mi generación, pues desde que éramos niños vimos cine en las grandes salas y eso fue produciendo una gran cinefilia, ¿no? La visión que tenemos del mundo y la conducta incluso que tenemos todos los días, creo que está muy influida por esta experiencia de cinefilia. Y bueno, aquí en la UAM, la Universidad Metropolitana en Xochimilco, en la Ciudad de México, bueno, ahora tenemos un doctorado en humanidades que tiene esta línea de investigación en teoría del cine y métodos de análisis cinematográfico. Y bueno, parece ser que es la primera universidad con un programa doctoral en estudios de cine. Vale, perfecto. También quisiera preguntarle de dónde nace la idea de enseñar filosofía a través del cine, de dónde nace el texto y cómo fue esa ardua investigación que usted realizó, porque pues viendo un poco su trabajo y el texto, que lo dejaremos aquí en la descripción para que las personas que nos ven a través de las redes sociales puedan acceder a él. Entonces quisiera saber cómo nace pues el texto y de dónde nace pues esa idea, ¿no? Porque me parece muy interesante. Sí, bueno, precisamente hace un par de años, antes de que empezara el encierro de la pandemia, en Tunja, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, me invitaron a dar una conferencia precisamente en un encuentro dedicado al cine y filosofía, porque bueno, yo he estado en comunicación con muchos colegas colombianos desde hace muchos años, he visitado Colombia más de 20 veces, ¿no? He invitado a distintas actividades académicas y después me invitó a la misma universidad en Tunja a coordinar un número de la revista Praxis y Saber dedicado al cine y las formas de enseñanza, ¿no? El cine como herramienta de enseñanza. Y el trabajo que yo presenté precisamente y que me pidieron que lo presentara, esto un poco lo que voy a presentar en un momento,
pues sirvió para presentar este número de la revista. Ahora, hay dos tipos de análisis en general. Lo que podría llamar el análisis interpretativo, que es lo que se enseña en las escuelas de cine para hacer cine, pero también se enseña en las escuelas de comunicación para analizar las películas, para entender por qué producen el efecto que producen en los espectadores. Pero hay otro tipo de análisis que yo llamo el análisis instrumental, que consiste en utilizar el cine como una herramienta para enseñar cualquier disciplina universitaria, ¿no? Entonces, este segundo terreno abre las puertas de los estudios de cine para dialogar con todo el resto de las escuelas y facultades en la misma universidad. Y se ha utilizado el cine casi desde que surgió, se ha utilizado como herramienta de apoyo pedagógico, pero de manera un poco como intuitiva. O sea, no existe como una teoría del cine como herramienta de enseñanza. Entonces, lo que yo hice en este caso fue trabajar en la disciplina estratégica, ¿no? La fundamental, la fundacional de todas las disciplinas en el campo de la epistemología, que es, por supuesto, la filosofía. Y por eso es que, bueno, yo he estado impartiendo los seminarios de epistemología tanto en el doctorado de Ciencias Sociales como en el doctorado de Humanidades. Y creo que esta distinción, estas dos grandes tradiciones académicas, ¿no? Ciencias Sociales y Humanidades, realmente son muy distintas en su forma de trabajar y creo que se sustentan precisamente en estas dos grandes tradiciones filosóficas, ¿no? Las que podemos llamar la tradición continental, que surgió en el continente europeo, y la tradición analítica, que por supuesto en mi caso es en el campo en el que yo trabajo. Claro, eso también quería preguntarle. Usted habla en su texto de esa distinción muy notable entre la tradición de la filosofía continental y la tradición de la filosofía analítica. Nuestro invitado trajo una presentación que quiere mostrarnos para explicar un poco más esa diferenciación y la relación de estos dos conceptos. Entonces, por favor, señor Lauro, el espacio es todo suyo para que usted nos pueda hablar un poco más sobre el cine, sobre esta relación y explicarnos un poco pues las diapositivas que usted trajo. Sí, cómo no. Vamos a ver. Aquí. Creo que lo reduzco aquí. Muy bien, aquí está. ¿Es este? Sí, listo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, voy a presentar solo algunos pocos porque decía que esto fue una presentación. Realmente llevó un poco más de una hora para después conversar la segunda hora. Pero una pregunta interesante es cómo enseñar filosofía a través del cine. Y estudié, pues encontré cerca de 150 libros sobre el tema, además de los que yo tenía aquí, porque ahora, pues con estas condiciones de la pandemia y demás, hay una gran cantidad de libros de investigación que están disponibles para los mismos investigadores, ¿no? Entonces aproveché este hecho, ¿no? Y ocurre que también estoy ahora dirigiendo una tesis sobre el tema, y hemos encontrado que hay cerca de 2,000 libros que hemos encontrado, porque hay más, que estudian cómo se usa el cine para el estudio de por lo menos 80 disciplinas universitarias en humanidades, en ciencias sociales, en ciencias y artes para el diseño, como arquitectura, por ejemplo, en ciencias básicas y de la salud, en las ingenierías y en las ciencias naturales. Y bueno, esta ha sido mi experiencia en el diseño de teoría y de modelos de análisis. Entonces yo articulo todo esto precisamente con el cine como herramienta de enseñanza, ¿no? Incluso aquí estas son las disciplinas en las que distintos colegas me han invitado para impartir cursos, yo mismo mostrando cómo se puede utilizar el cine, ¿no? Y bueno, resultó muy, muy interesante. O sea, una primera observación es que todas las disciplinas universitarias tienen un sustento teórico que por supuesto a su vez tiene un sustento filosófico. Y entonces la posibilidad de enseñar filosofía utilizando el cine es muy práctica, ¿no? Muy importante. Y esta distinción que señalo entre filosofía continental y filosofía analítica se puede ir rastreando en la producción bibliográfica. Es decir, por ejemplo, este trabajo de esta investigadora ya en Italia establece, al estudiar la filosofía de los últimos 30 años, cómo se han estado desarrollando estas dos líneas que tienen raíces de varios siglos, ¿no? Y ya está incluso traducida acá al español. Y voy a empezar brevemente por señalar algunas características de la filosofía continental, ¿no? Que por supuesto hay grandes investigaciones, ¿no? Que muestran sus características.
Y este tipo de filosofía recibe su nombre porque surge en el continente europeo y fundamentalmente en Alemania y en Francia. Entonces, aquí tenemos estos grandes filósofos que creo que todos, por lo menos, hemos escuchado, ¿no? Kant, Nietzsche, Hegel, Heidegger, y más recientemente, bueno, Foucault, Derrida, Deleuze o Rancière. Estos últimos han estudiado ya el cine, ¿no? Y la lengua francesa es la lengua clave, que era además la dominante en el siglo XIX, en el campo internacional académico, así como ahora pues domina el inglés. Y entonces, por ejemplo, en la filosofía continental se desarrolla la tesis kantiana que sostiene que el sustento de todo conocimiento se encuentra en la reflexión filosófica. Y esto contrasta con la idea analítica que sostiene que el conocimiento surge del estudio empírico de casos particulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya vemos una gran diferencia, pues, epistemológica. Esto ha dado lugar a todas estas formas de filosofía. Bueno, no voy a tener en cada una de ellas, pero claro, son muy conocidas, ¿no? Marxismo, psicoanálisis, estudios culturales y, por supuesto, las ciencias sociales, ¿no? Y es un tipo de filosofía que incluso crea sus propias categorías. Por ejemplo, para leer los libros de Gilles Deleuze sobre cine, bueno, él propuso cerca de 50 categorías muy especializadas que es necesario estudiar y comprender, ¿no? Y bueno, en el campo de las teorías del cine, también esta tradición filosófica ha influido para generar estos modelos teóricos y a estos grandes teóricos del cine, ¿no? Digamos, Krakauer, André Bazin, Baudry, Metz, etcétera, ¿no? Y en resumen, esta tradición en el campo de la filosofía del cine considera que el cine es una especie de máquina para pensar. Así lo dice, por ejemplo, el mismo Gilles Deleuze, que es probablemente el filósofo más conocido en esta tradición. Y bueno, están estos otros igualmente importantes, ¿no? Como Rancière, como Didier Huberman, Bonitzer, Lipovetsky, Baudrillard, Guattari y otros, ¿no? Aquí en síntesis se puede pensar que el cine está al servicio de la filosofía. Es una herramienta, es lo que llamaba el análisis instrumental del cine. Y en esta tradición, cuando se trabaja en el salón de clases, se empieza con la teoría para pasar a los casos. Esto es muy interesante porque esta es la tradición que domina aquí, en la región latinoamericana. Bien, en cambio, en la filosofía analítica hay otras formas de trabajo, otras preguntas que se formulan, ¿no? Otras tesis. Por ejemplo, la idea central, como decía, es que toda argumentación debe ser clara y debe ser accesible, no con conceptos nuevos y complejos, ¿no? Sino que lo importante es que esté sustentada en casos empíricos, que como se ve, este es el fundamento de las ciencias naturales también. Así se trabaja, pues, por ejemplo, en laboratorios, o se sale a estudiar la naturaleza, ¿no? Y aquí la lengua franca es el inglés, ¿no? Como sabemos, es además la lengua que domina en el campo internacional todas las disciplinas académicas. En esta tradición, pues se estudian sobre todo los casos. Es una tradición que podemos llamar casuística, que es común, por ejemplo, a las ciencias naturales, a la filosofía del lenguaje, de las matemáticas. Es muy importante aquí la lógica y el estudio de las revoluciones científicas, y es en gran medida el sustento de las humanidades, ¿sí? Los estudios de literatura, de ética y, por supuesto, los estudios de cine. Aquí estamos hablando de estos otros grandes filósofos como Russell, como Frege, Popper, Wittgenstein. Bueno, el primer Wittgenstein, porque después ya él pasó a la tradición continental en las investigaciones filosóficas, y bueno, algunos otros más recientes, digamos, Rorty, Ricoeur y otros más. Y en el campo de las teorías del cine, se piensa en el cine como una experiencia estética, es decir, solo existe el cine durante el momento de la proyección, digamos, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de los grandes teóricos. Bueno, tal vez este es un campo un poco más especializado, no sé si todo el mundo familiarizado, por ejemplo, con los trabajos de Peter Wollen, de Edward Brannigan, de Robert Stam, con quien, por cierto, compartí una oficina cuando trabajé en la Universidad de Nueva York, y otros más, ¿no? Y aquí tenemos teorías como el formalismo, como la narratología, el cognitivismo, que en este momento es muy importante en relación con las neurociencias, para entender cómo el cine y sobre todo el sonido
es una experiencia corporal que afecta nuestras emociones y puede enriquecer, puede incluso modificar nuestra visión del mundo, ¿no? Pero también en esta tradición está el análisis estadístico del estilo cinematográfico, la distinción que yo he estudiado entre cine clásico moderno y la integración de estas dos tradiciones en el cine postmoderno, y por supuesto también el uso del cine de entretenimiento como una herramienta para la enseñanza, es decir, la idea de que siempre que vemos una película aprendemos algo, ¿no? Que es una visión que en la filosofía continental no se considera que esto ocurre así. Y aquí entonces tenemos lo contrario que en la tradición anterior. Aquí es la filosofía la que está al servicio del cine, no lo contrario, ¿no? Y es una tradición casuística, es decir, se sustenta sobre todo en artículos, porque es algo que todo el tiempo está haciendo descubrimientos, digamos, o haciendo hipótesis, y más que los grandes libros, los grandes modelos totalizadores, ¿no? Por eso, al trabajar con casos particulares, se llega a la construcción de una teoría, ¿no? Es una tradición, por lo tanto, en el salón de clases, donde todo el tiempo se inicia todo con un ejemplo, ¿no? Aquí no lo he hecho porque no tenemos mucho tiempo de estar viendo secuencias, ¿no? Porque consumen, por supuesto, mucho tiempo. Y entonces, esta tradición en todas las disciplinas se centra no solo en empezar con el ejemplo, sino, y no dejarlo al final, sino en las imágenes, por ejemplo, las infografías, que tienen un carácter didáctico muy, muy intenso, ¿no? Y lo importante es validar todo estudiando la coherencia lógica de la argumentación, ¿no? Y también es muy interesante que esto está ligado a la educación a distancia, que es algo que hemos casi descubierto a nivel internacional en todos los niveles de enseñanza, aunque ha existido durante décadas, ¿no? Pero no con esta intensidad, ¿no? Entonces, bueno, no voy a presentar todos los 100 libros sobre cine y filosofía en este momento porque no tenemos tiempo, pero hay libros sobre cine y filosofía, antologías de textos, estudios de géneros cinematográficos, de directores particulares. El campo más interesante de esta articulación entre cine y filosofía, que es la enseñanza de la filosofía moral con películas, la discusión de problemas de bioética, ¿no? Ligados a la crisis climática o la ética ambiental. Y, bueno, hay una tradición importante. Por ejemplo, estas antologías incluyen textos tanto de la tradición, de una tradición como de otra, porque son parte de estas polémicas, ¿no? Que son muy útiles, estas visiones generales. Y, bueno, estudios de la filosofía, por ejemplo, del cine documental, del terror, ciencia ficción, cine policíaco, la filosofía y el cine romántico, y estos estudios sobre la ética a través del cine, por ejemplo, la ética feminista, la ética del realismo, la filosofía y el cine en algunos países, por ejemplo, en China, o en algunos directores, ¿no? El perfeccionismo de Emerson, para estudiar el cine de Hitchcock, y problemas de bioética. Estos son libros, por ejemplo, producidos aquí. Por ejemplo, aquí, me voy a tener un momento, aquí vemos este fotograma, esta imagen del Tercer Hombre, una película de Carol Reed, inglesa, donde actúa Orson Welles, y el fragmento donde él actúa plantea un problema ético fundamental. Es muy interesante porque él es un traficante de vacunas contra el virus, ¿no? Que creo que nos interesa en este momento, y cuando le pregunta uno de los personajes por qué se dedica a eso, entonces lo invita a subir, porque están haciendo una transacción ilegal durante la guerra, le invita a subir aquí a la rueda de la fortuna, y desde arriba dice, bueno, para mí las personas son esas manchas que se ven allá abajo, así que, porque si yo las conociera, no podría hacer este trabajo sucio, ¿no? Sino como son algo muy lejano, entonces no me importa mucho, y yo puedo hacer tomar estas decisiones, ¿no? Para mi propio beneficio personal. Entonces, bueno, así es de alguna manera como se pueden plantear problemas y decisiones de carácter ético en el cine, ¿no? Que aparece en la portada de este libro, y bueno, problemas de guerra, o este libro que es también escrito por un filósofo muy conocido, Hunter Bourne, que recuerda que cada vez que se produce una película, eso tiene un costo ambiental. Por ejemplo, yo estoy aquí en México, y aquí se filmó una buena parte de la película Titanic, ¿no? Y cuando se hizo este rodaje, eso tuvo como costo que desaparecieran varias especies de animales
acuáticos aquí. Por ejemplo, es un caso, de hecho es el caso con el que se inicia este libro, que es un problema de ética, ¿no? O por ejemplo estos otros sobre la ética médica en el cine y en las series de televisión, y por supuesto los problemas de la ética ambiental, ¿no? Que son, pues, tienen que ver con la misma supervivencia del planeta y de la especie, ¿no? De todas las especies, ¿no? Y el ecofeminismo, que integra la relación entre la ecología y las desigualdades de género. Bueno, y también en este campo de la filosofía continental, pues hay campos específicos donde se han estudiado. Todo lo que presenté antes tiene estas dos aproximaciones, pero en el campo de la filosofía continental, en el cine, pues hay esta idea de que el cine es un experimento de pensamiento, ¿no? Que es la tradición europea, como se puede ver aquí, con la filosofía continental. Tomás el César, uno de los grandes teóricos de las teorías del cine, o la idea de la realidad del cine, es decir, cuando vemos una película, entramos a una realidad que solo existe durante ese momento, ¿no? Que no es lo mismo que la realidad, digamos, extracinematográfica. Y, bueno, los mitos, los problemas de la estética del cine, la teología, que claro es un campo de la misma filosofía, y el estudio filosófico de directores particulares, como la mirada moral de Hitchcock, o de Wells, o de Jean Renoir, Terrence Malick, que es un director muy conocido y que tiene un doctorado en filosofía, ¿no? Y sus películas, como las de Bergman, tienen esta tendencia a provocar reflexiones muy trascendentes, ¿no? Sobre la muerte o sobre el tiempo, de manera diferente, como ocurre, por ejemplo, en el cine de Godard. También plantea problemas de ética, de estética y de política. Y bueno, por ejemplo, yo personalmente tengo más de 50 libros sobre el cine de Woody Allen, y en todos ellos se reflexiona sobre los contenidos filosóficos de su cine. O estas otras visiones panorámicas sobre los filósofos y los grandes pensadores del cine, o filósofos clásicos, pero que, por ejemplo, aquí, esta es una edición comentada de la Poética de Aristóteles, pero dirigida a guionistas, ¿no? Es decir, cómo se han retomado estas reflexiones para el cine contemporáneo. O este otro que también retoma las teorías filosóficas de Lukács de los años 30 y 40, para mostrar, aquí vemos una imagen que viene de Tarantino, para mostrar cómo estas reflexiones son muy útiles cuando se piensa el cine actual, ¿no? Lo mismo que el caso de Sartre, de Simone de Beauvoir, en relación con el cine, ¿no? Roland Barthes, Althusser, Pasolini, Levinas, Alain Badiou, y Rancière, Didi Uberman. Y después hay filósofos muy característicos de la tradición continental que son importantes en el campo general de la filosofía, pero que también han pensado sobre el cine, ¿no? El caso de Stanley Cavell es uno de los más importantes, que vimos algunos de los trabajos dedicados a su filosofía. El libro más conocido de él sobre la comedia de enredo matrimonial en Hollywood de los años 30, ¿no? Que se llama la Screwball Comedy, la comedia Screwball, que siempre son, digamos, la historia de una pareja, de un matrimonio que se separa, pero que en realidad eso les permite entender mejor la fuerza que tiene su relación. O, por ejemplo, este estudio sobre el melodrama de él mismo, y la pregunta que dio lugar a este libro, si el cine puede hacernos mejores, ¿no? Y el estudio de Cavell en relación con el cine de Hollywood, Hitchcock, o, por ejemplo, la relación entre Wittgenstein y el cine, cosa que, bueno, él no desarrolló por escrito, pero se ha estado estudiando. Lo mismo, y aquí están ellos dos, ¿no? Wittgenstein y Cavell en relación con el cine negro. Y la tradición semiótica, Zizek, un gran filósofo que también explica la filosofía de Lacan, o la filosofía lacaniana, con películas, y tal vez el más conocido, que es Deleuze, donde pues hay una tradición académica de estudios acerca de, por ejemplo, el sonido y la música utilizando sus categorías. Pero vean, por ejemplo, esto es muy interesante. Este libro de este investigador Eskenazi de la Sorbona escribió este libro para señalar que si uno quiere analizar una película con Deleuze, no puede utilizar sus libros sobre cine, sino tiene que utilizar sus otros libros donde no habla de cine y donde propone categorías que sí se pueden utilizar para analizar el cine.
¿no? Es decir, esto es justamente, digamos, el límite de la filosofía continental en relación con el análisis de cine. En cambio, Profesor, en la tengo una tradición, pregunta, qué pena interrumpirle, una sí, cómo preguntita. no, Antes de pasar acá a la filosofía analítica, quisiera preguntarle, para estudiar el cine y, digamos, relacionarlo en la filosofía, ¿cómo hacen, digamos, estos investigadores que usted nos acaba de demostrar y el análisis de la filosofía? ¿Primero se ven las películas para luego crear todo un análisis o cada película tiene, ¿cómo explicarlo? Cada película puede tener algún fundamento filosófico o hay películas que definitivamente uno puede decir, no, esta película no nos muestra de pronto nada. Sí, quisiera como saber cómo saber si una película tiene esos argumentos filosóficos que usted nos menciona pues, en la presentación. Sí, bueno, todavía no llego a las películas particulares. En la tradición analítica, como decía, se empieza por el caso, es decir, por la película. Y entonces en la tradición analítica hay una tendencia, digamos, a elaborar libros, todo el libro completo de uno o de varios autores para el estudio de una película desde el punto de vista de varias perspectivas filosóficas, o por ejemplo, para identificar efectivamente los contenidos de carácter moral que hay en esa película. Pero esta es la tradición analítica. Esas mismas películas, también cuando son estudiadas por la tradición continental, en realidad son solamente utilizadas, como en el caso de Deleuze, para ejemplificar una categoría filosófica. O sea, cuando uno lee los libros de Deleuze sobre cine, esos son libros de filosofía. No es una forma de, no son libros de historia del cine o de, aunque hablan de toda la historia del cine y tienen una interpretación de la historia del cine. Y él ha estudiado y menciona en sus libros literalmente cientos de películas importantes, ¿no? Y los comenta. Pero no es un libro sobre cine, para aprender cine, sino para estudiar filosofía. O sea, es un libro de filosofía, ¿no? Y utiliza películas solo como ejemplos, ¿no? Como referentes. Entonces pueden ser las mismas películas, pero en un caso son el objeto de estudio, en el otro caso el objeto de estudio no son las películas, sino el objeto es crear un sistema filosófico. Ok, vale. Entonces son tradiciones muy, muy distintas. A ver, nuevamente, ya, aquí voy a compartir nuevamente. Vale. Ya estoy concluyendo, pero creo que puede ser interesante, digamos, como para ganar tiempo, tener esta visión más general. A ver, aquí. Sí se ve aquí, ¿verdad? No, todavía no ha aparecido. ¿Todavía no? La presentación, no, señor. A ver, entonces, porque estoy aquí en compartir. ¿Cómo? Ahí en compartir toda la pantalla. Listo, ahora creo sí. Creo que ahora sí se ve. Sí, señor. Aquí está, ¿se ve, verdad? Sí, claro que sí, siga adelante. Bueno, estamos aquí. Bueno, esto que presenté está muy ligado a la filosofía continental. Ahora, en esta otra tradición analítica, aquí más bien como se trata de estudiar, empezar en primer lugar por, como se decía, por ver las películas, ¿no? Entonces, por eso, en esta tradición, estos filósofos han sido cinéfilos desde niños, ¿no? Mientras que los grandes filósofos continentales como Deleuze y muchos otros descubrieron el cine ya al final de su carrera, después de haber creado un sistema filosófico muy completo, ¿no? Entonces, en esta otra tradición, la analítica, por eso es muy natural que se elaboren libros de texto para, por ejemplo, estudiar la ética con películas, o para hacer análisis filosófico de películas particulares, o para estudiar películas sobre todo para discutir problemas de ética, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de libros de texto, incluso hay algunos ya traducidos a español, es decir, cómo estudiar, por ejemplo, formas de argumentación, que es una de las ramas de la filosofía, de la lógica, estudiando los diálogos de las películas de Hitchcock, ¿no? O de Chaplin, o por ejemplo aquí vemos Naranja Mecánica, ¿no? Es decir, estudios para aprender lógica, para discutir ética, para discutir problemas de epistemología, o sea, de cada una de estas ramas de la filosofía, y entonces va presentando ejemplos, ¿no? De diálogos de películas, ¿no? En estas otras también, pero aquí lo realmente importante es el cine, no tanto la filosofía, porque están trabajando con casos particulares, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los, tal vez el más conocido en esta línea de Julio Cabrera, Cine, 100 años de filosofía, que es uno de los más didácticos, ¿no? Si hubiera que
recomendar que quedarse con un libro práctico sería tal vez este, ¿no? Que es realmente muy completo, muy ameno. O por ejemplo estos otros que proponen una historia de la filosofía a través de películas particulares. Aquí en México hay un manual de cine y ética. O en España, este filósofo, Juan Antonio Rivera, en lo que Sócrates diría a Woody Allen, y este otro que es la carta abierta de Woody Allen a Platón, él propone un modelo, una gráfica que se puede hacer de las decisiones éticas que toman los personajes en las películas. Por ejemplo, ahora estoy dirigiendo una tesis en licenciatura donde se utiliza este modelo para identificar las grandes decisiones morales en las películas de gángsters. Entonces, ¿cómo estudiar la filosofía moral? O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo con películas de gángsters, ¿no? Bueno, precisamente identificando estas decisiones que toman los personajes, ¿no? O en la tradición italiana, ir al cine con el filósofo, o aquí un juego de palabras, sci-fi, porque cuando en lugar de PH se usa una F, es la ciencia ficción, pero aquí se habla de ciencia ficción como filosofía en el cine, ¿no? Es un curso sobre esta relación. La ética va al cine, una introducción a la filosofía moral, y el primer libro en esta tradición fue este de Nina Rosenstein, La moraleja del cuento, una introducción universitaria a la ética, un libro muy conocido, muy extenso, ¿no? De cerca de 700 páginas, ya en la primera edición hace 40 años. Esta es la más reciente, pero fue la primera que propuso ver películas y analizar secuencias para encontrar ahí elementos de discusión de carácter ético, ¿no? Esto es más reciente, ya trabajos, por ejemplo, para el bachillerato, un libro de texto sobre explorar ética a través de películas. Y también en España se están haciendo trabajos similares, ¿no? Y por último, en esta tradición, pues se estudian películas particulares. Es decir, en un libro dedicado, por ejemplo, a Blade Runner, a Matrix, a la serie de Los Simpson. Entonces, 25 distintos filósofos de todas las tendencias reflexionan sobre estas series, ¿no? Este está traducido en... Este es el ejemplar de este libro que yo compré en Colombia, ¿no? La edición colombiana de este libro en español, en pasta dura. O por ejemplo, aquí en esta colección, que son más de 100 libros, este Terminator y la filosofía, que se llama I'll Be Back y por lo tanto existo, ¿no? Esto sobre la filosofía en House o en Hitchcock. Y después decía, en películas particulares, para estudiar Vértigo desde el punto de vista filosófico, esta película de Terrence Malick, La delgada línea roja, Hablé con ella, de Almodóvar, Mulholland Drive, de David Lynch, Memento, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino mostrando algunas películas en las que se han mostrado momentos claves de filósofos y pensadores en películas biográficas en la historia del cine. Por ejemplo, aquí hay 3 versiones de la vida de Lutero, Descartes, Schiller, varias películas acerca de la vida de Nietzsche, Marx, Darwin, Freud, Wilhelm Reich, Derrida, Gramsci, Rosa Luxemburgo, la relación entre Sartre y Simone de Beauvoir, esto en Suiza. Aquí era un filósofo cuya esposa era escritora, entonces es una relación muy, muy interesante entre filosofía y literatura, una relación amorosa, o la filosofía política, Hannah Arendt. Y también hay una serie de películas que se han utilizado para estudiar distintas categorías filosóficas, ¿no? Que esto sería ya algo un poco más concreto, ¿no? Digamos que son algunas de las más utilizadas. Simplemente, bueno, voy avanzando así un poco rápido para poder tener más tiempo de conversar, pero quiero decir que hay una tradición muy amplia con una gran diversidad de posibilidades. Y decía, bueno, aquí solo seleccioné estas 40, pero hay, por supuesto, sí, claro. Algún libro vi el comentario de 1500, ¿no? Una por una. Y bueno, ya para ir terminando, la resiliencia en mi país. Y en conclusión, pues hay distintos terrenos de la aproximación analítica. Decía la epistemología,
la ontología, la lógica. Por ejemplo, en el cine, hay una argumentación en cada secuencia al estudiar la relación entre el inicio y el final de esa secuencia, ¿no? Una secuencia es todas las películas están organizadas por secuencias, son como pequeños capítulos, ¿no? Que cuentan una pequeñita historia a lo largo de toda la película. Entonces, hay inducción cuando se ofrece una definición implícita, hay una deducción cuando se toma una decisión, y hay una abducción cada vez que se plantea una pregunta, por ejemplo, ¿no? Que son los 3 tipos de argumentación que señalaba la semiótica de Peirce, o problemas de estética que se ven justo al estudiar los 5 elementos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Que son imagen, sonido, montaje, la puesta en escena y la narración. Y tal vez lo más interesante, lo más complejo es la discusión de problemas de ética. Por ejemplo, cómo los personajes toman decisiones cuando se enfrentan a dilemas morales, y tienen que pesar las consecuencias de lo que van a... Una idea feminista muy estratégica que señala que lo íntimo siempre es político, o lo que decía Godard, un movimiento de cámara no es un asunto técnico, sino que es un problema moral, ¿no? Porque compromete la perspectiva del espectador. O la tradición de la ética del yo, centrada en el deseo, por ejemplo en Lacan, frente a la ética del otro, ¿no? Por ejemplo en Agamben y en Bakhtin, y lo que Bill Nicholson, el gran teórico del cine documental, llamaba las axiografías de la cámara, es decir, todas las consecuencias que tiene el uso de la cámara. Cuando salimos de ver una película, hablamos de la historia, de los personajes, y lo que nos gustó o no, pero nunca hablamos de la cámara, y realmente la cámara es la que nos crea una perspectiva no solo visual, sino ideológica, ¿no? Y por supuesto tiene una carga moral, digámoslo así, ¿no? Y los Y eso sonidos, ¿no? También. por Los supuesto, sonidos el sonido es el hacen... que produce la experiencia. Porque las imágenes representan algo que no existe ahí, pero el sonido siempre existe. Si ahora yo transmitiera una pequeña secuencia, pues el sonido es real, digamos, ¿no? Y afecta al cuerpo mismo, y por lo tanto nuestras emociones, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Bueno, estas tradiciones, también estos contenidos que se estudian en esta tradición. Así que los estudios sobre filosofía y sobre cine y filosofía, pues se pueden organizar a partir de esta distinción entre la tradición continental y la analítica. La continental estudia el cine como una maquinaria para pensar y pone el cine al servicio de la filosofía. En cambio, la tradición analítica tiene una vocación pedagógica, igual que el cine, ¿no? Y en ese sentido pone el énfasis en la forma fílmica, no tanto en los contenidos, sino cómo la forma es la que realmente nos afecta, ¿no? Por eso en la filosofía analítica se explora la enseñanza de estos campos de la filosofía, la epistemología, la ontología, la lógica, la ética, estética, bioética, ética ambiental, ¿no? Con películas particulares como las que presentaba. Por eso es conveniente distinguir las teorías del cine, de las que se desprenden los métodos de análisis de cada secuencia, y distinguirla de la filosofía del cine. No es lo mismo la teoría que la filosofía del cine, porque en esta última se proponen estrategias para pensar el cine y para utilizar los contenidos filosóficos de cada género o de cada director, ¿no? Así que hay un diálogo muy intenso entre estos dos campos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería mostrar. Estoy tratando de regresar, pero a ver, creo que ya estamos ahí. ¿Ya? Vale, perfecto, profesor Lauro. Muchísimas gracias por enseñarnos tan valiosa exposición. Además, porque nos deja ver también pues toda la amplitud de lo que uno se va a encontrar en su texto, ¿no? Ya saben, nosotros acá en la descripción dejamos pues el PDF del texto del profesor Lauro Zavala, que se llama Enseñar filosofía a través del cine, un panorama bibliográfico. Entonces, ya saben, y si quieren empezar a hacer las preguntas que ustedes tengan, inquietudes, a través de nuestras redes sociales, a nuestros oyentes que nos escuchan también a través de Uniminuto Radio, pueden dejarnos las inquietudes a través de los comentarios. Quisiera preguntarle, aprovechando pues el espacio, ¿cómo enseñan ustedes filosofía a través del cine pues en las universidades? Usted es profesor de cinematográfico, ¿sí? Entonces quisiera saber cómo es pues enseñar y que las personas no vean una película solamente como por verla, sino que puedan utilizar esos imaginarios y
puedan analizar una película, porque a veces nosotros lo que hacemos es ver la película, me gustó, y lo que usted nos comentaba, la película es el presente y ya, y luego uno sigue con su vida. Quisiera saber, pues, cómo enseñan eso, pues, en la actualidad, en su vida. Bueno, en el caso de la filosofía es igual que con casi cualquier otra disciplina, es decir que, en primer lugar, es muy útil tener el concepto de la secuencia, ¿no? Es decir que, por supuesto, es conveniente ver la película completa, pero no en el momento de la clase, porque, por ejemplo, como esta conversación, no tenemos más de 50 minutos, que es como si fuera una clase, por ejemplo, en bachillerato, ¿no? Entonces, hay que aprovechar cada momento y conviene, sí, proyectar una secuencia en clase para la conversación, pero como decía, una secuencia es suficiente. De hecho, por ejemplo, en la lingüística, si ustedes abren cualquier libro de lingüística, encontrarán que siempre los ejemplos son una oración, ¿no? No es todo un párrafo, porque eso es otra disciplina, el análisis del discurso. Y lo mismo ocurre en los estudios de cine. Nosotros trabajamos con, por supuesto, el lenguaje del cine y las películas, indudablemente completas, por supuesto, pero para fines didácticos, en la clase se conviene proyectar una secuencia, y es suficiente, ¿no? Entonces, eso es un primer concepto importante. Claro, la proyección de una o dos o tres secuencias por ejemplo, una sesión de 4 horas, como en el posgrado, conlleva algo similar, alguna herramienta, como por ejemplo yo, como utilizo mucho el PowerPoint, ¿no? Para facilitar, visualizar los conceptos y entrar a la conversación. Pero por otra parte, por ejemplo, al ofrecer a los estudiantes filmografías, ¿no? Que sean de películas que se han estudiado de manera particular, entonces es muy conveniente que los mismos estudiantes, al empezar a partir de la segunda clase, la clase se inicia con la proyección que los estudiantes hacen de alguna secuencia seleccionada de la película que van a estudiar. Y entonces empezamos la clase cuando uno o dos, dependiendo del tamaño del grupo, de los estudiantes, proyectan la secuencia a todo el grupo y nos comentan cómo las categorías que estudiamos en la clase anterior, cómo las fueron relacionando con esta secuencia, ¿no? Entonces se pasa de la teoría, de lo que presenta el docente, a lo más importante, que es la práctica de los mismos estudiantes, ¿no? Ellos mismos seleccionan su secuencia, la comparten con el resto del grupo, nos platican qué fue lo que les pareció relevante para la discusión, en este caso de la historia de la filosofía, o de planteamiento de problemas de filosofía moral o de lógica, ¿no? De argumentación, cómo argumentan los personajes en un diálogo, ¿no? Cómo están usando falacias o qué tipo de falacias utilizan, etcétera. Y entonces, pues, por supuesto, es mucho más didáctico verlo en la práctica, ¿no? Incluso congelar la imagen, regresar por un momento, detenerse, por ejemplo, en cada momento del diálogo para analizar, transcribir este diálogo para ver exactamente en qué momento se da la falacia o qué tipo de argumentación se utiliza. Tengo acá un libro que estoy leyendo que se llama Argumentando se entiende la gente, que es esta rama de la filosofía, que es la lógica. Y, por ejemplo, ¿no? Así para cada campo de la filosofía, ¿no? A lo largo del programa, y después cada estudiante va a hacer esta práctica, ¿no? Al final del curso, para hablar del curso completo, cada estudiante elabora un glosario con 20 términos, 20 conceptos seleccionados del curso, porque esto funcionaría no solo para estudiar filosofía, sino algunas otras disciplinas, y entonces cada concepto, bueno, el estudiante lo define o cita una definición, pero inmediatamente presenta ahí un ejemplo y comenta ese ejemplo de una secuencia de una película. Y por último, perdón, una estrategia muy interesante es lo que llamamos el análisis simultáneo, que consiste en proyectar una secuencia para que todos la conozcan, y entonces inmediatamente volver a proyectarla bajando el volumen y haciendo comentarios simultáneos a la proyección, para ir señalando elementos que merecen ser discutidos, ¿no? Y observados con detenimiento. Hay algunas películas, cerca de 25 películas del cine negro, el cine policíaco de los años 40 en Estados Unidos, que estas películas, por ejemplo, Ciudadano Kane, que no es cine negro, pero es, digamos, cine gris, ¿no? No es totalmente negro, pero
pero es, por supuesto, la película más conocida. Pero si uno compra su copia, ¿no? Si consigue la copia de Ciudadano Kane, porque eso no está en línea, sino en el disco, así como uno puede cambiar el canal del audio y entonces escucharla, por ejemplo, doblada en lugar de la lengua original, también tienen otro canal, que es un canal en el que se ha bajado el volumen original de la película, pues se supone que el espectador ya la vio, ya la conoce, y entonces ahora la va a ver acompañada de los comentarios de un experto. Estos comentarios pueden ser un experto en historia del cine, que es otra disciplina, pero generalmente son a veces de expertos que plantean problemas de moral, ¿no? De filosofía moral, ¿no? Es decir, y entonces esta experiencia de ver la película con estos comentarios de análisis simultáneo sobre los contenidos morales de la película es como tener una estupenda clase de filosofía moral. Y eso se puede hacer en el caso de un curso con un análisis simultáneo durante la proyección de alguna secuencia. Vale, muchísimas gracias, profesor Lauro. Estamos casi llegando al final del programa. Igualmente quiero saludar a las personas que nos están escribiendo pues, a través del chat y también tienen unas preguntas muy interesantes y una se relaciona mucho con una que tenía yo, entonces las voy a combinar como para que sea más breve. Igual quiero saludar a Eddie Chávez. Él nos dice muy agradecidos por su conferencia con Mauro. Bueno, creo que se equivocó el nombre, Lauro. Saludos desde Perú. Ferale Mendoza nos dice, en su visión, ¿cuál es la relación del cine y la filosofía? Vamos a leer pues los otros comentarios y yo creo que el profesor Lauro ahora nos responde. Él también dice, en su visión, ¿cuál es la relación que habrá que considerarse entre la filosofía y el cine? Si como dos áreas separadas que pueden aportarse o más bien que mediante la filosofía se puedan pensar en una reflexión cinematográfica y si es el caso, ¿qué diferencia habría entre teoría cinematográfica y filosofía cinematográfica? Está muy interesante esa pregunta. Elsa también, bueno, nos pregunta en portugués, dice muy interesante, da las gracias y también pues nos pregunta sobre el correo del profesor Lauro Zavala. Ahorita dejamos aquí en los comentarios el correo donde ustedes van a poder hablar con él, si el profesor nos lo va a facilitar ahorita para que ustedes puedan pues escribirle y también como les comentaba, también pues en la descripción del programa está el texto en PDF para que ustedes lo puedan leer. Neftali Gamboa dice, es evidente su pasión por el cine y la filosofía, además es interesante la didáctica que propone para el análisis. Brando Chávez dice, valiosa información. Y Miguel Mendoza también nos hace una pregunta, según su experiencia en el tema, ¿cuál considera que es la película que más se ha desbordado en cuanto a la función moral? Entonces, quisiera que habláramos un poquito sobre la pregunta de Ferale Mendoza, que dice, pues, si se consideran dos áreas separadas o se pueden unificar, porque yo también tenía esa pregunta, ¿no? Porque digamos que usted nos decía que usted se inclinaba más porque, pues, usted vive en México y, pues, digamos que es diferente a la tradición europea, ¿no? Entonces, quisiera saber si se pueden combinar. Y respondiendo a la pregunta de Ferale. Sí, claro. Bueno, empiezo antes de que se nos olvide por dar mi correo, es zavala3838@hotmail.com. Y bueno, con mucho gusto. Bueno, ahora, bueno, el hecho de que viva en México significa que estoy en Latinoamérica y en Latinoamérica domina la tradición europea, ¿no? La tradición continental. Sin embargo, yo trabajo, decía, en el programa de humanidades con el análisis cinematográfico, es decir, del lenguaje cinematográfico, la forma fílmica. Y esto pertenece a la tradición humanística, de la filosofía analítica. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía del cine y la teoría del cine? Bueno, claro, en la filosofía del cine pertenece a la tradición continental. Se utiliza el cine como una herramienta para hacer filosofía. Es lo que hacen, por ejemplo, Rancière o Deleuze o Lipovetsky. Son filósofos que han tenido distintos momentos en su proyecto en general de la filosofía, pero realmente utilizan las películas solamente como una herramienta para su proyecto filosófico. Así es como hacen filosofía del cine. Pero en cambio, en la tradición analítica, las herramientas de la lógica, las herramientas de la filosofía moral y todas las otras áreas de la filosofía se ponen al servicio del cine, o sea, de entender las películas, que es lo que hacemos, como digo, en los estudios cinematográficos.
Es decir, que uno podía pensar que se dedica a la filosofía y utiliza películas u otras herramientas, o se dedica a estudiar el cine, que es mi caso, y entonces puede aprovechar esto que conoce del cine y ponerlo al servicio de algún proyecto pedagógico. En los estudios cinematográficos hay teorías del cine, ¿no?, que a su vez tienen raíces en distintas tradiciones filosóficas. Sí, bueno, muy poco tiempo, pero sí son campos realmente paralelos, digamos, ¿no?, que dialogan entre sí, pero que pertenecen cada uno de ellos a estas dos tradiciones. Muchas gracias. Y muy brevemente para cerrar, creo que esto nos da para programar otra emisión donde podamos hablar muchísimo más y también con nuestros invitados, porque creo que están muy interesados pues en saber mucho sobre la relación de la filosofía y el cine. ¿Cuál es esa película que usted considera que ha desbordado en cuanto a la función moral? Pregunta de Miguel Mendoza. Bueno, presenté estas 40, que son algunas de las más estudiadas, es decir, algunas de las que han recibido atención suficiente para que 15 o 20 filósofos distintos de muy distintos países y universidades colaboren con un artículo, ¿no?, que finalmente estos artículos llevan 1 o 2 o 3 años, ¿no?, de trabajar con esa película, y entonces todos estos filósofos hablan sobre esa película. Entonces, algunas de las que fui presentando, ¿no?, tal vez uno de los directores más interesantes, no solo en los estudios de filosofía, sino en la misma historia del cine, es Alfred Hitchcock, porque es un director que al mismo tiempo es muy popular con cualquier espectador, pero al mismo tiempo tiene contenidos narrativos y filosóficos y de interés para casi todas las disciplinas. Entonces, digamos, es cine de entretenimiento y al mismo tiempo tiene una cierta carga filosófica importante, ¿no? Creo que es uno de los directores que yo mismo hace poco también en el homenaje a Hitchcock fui invitado a la Cineteca Nacional a presentar un panorama bibliográfico de lo que hay sobre Hitchcock. Entonces encontré más de 350 libros sobre este director, ¿no? Es un campo, es una disciplina casi en sí misma, la industria Hitchcock. Vale, muchísimas gracias, profesor Lauro. También saludamos a Homero López, fiel seguidor de acá del Puente y del Proyecto Marfil, que nos dice: saludo desde Durango, México, excelente exposición, todas esas excelentes películas pueden ser utilizadas como detonantes del diálogo filosófico en comunidades de indagación. Ya saben, ahí ya anotamos también el correo electrónico donde van a poder escribirle al profesor si quieren saber más sobre cinematografía. También les dejamos pues el PDF donde está el libro de enseñar filosofía. Se me acaba de ir. Enseñar filosofía a través del cine. Muchísimas gracias, profesor Lauro, por acompañarnos en la emisión de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a este maravilloso invitado por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo. Gracias pues a Juan Diego también por brindarnos este espacio en Uniminuto Radio. Yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.